pedirle al Espíritu Santo en el nombre del Mesías que nos ayude, que nos hable, que nos dé la fuerza para poner por obra lo que nos enseñe hoy, que sus palabras sirvan de consuelo, de exhortación y de amor para la congregación, y que podamos tener nuestras mentes abiertas y dispuestos para aprender lo que Dios tenga que decir. Vamos a estudiar el Salmo número 64. Salmo número 64. El Salmo número 64 es una súplica individual por protección de los enemigos. David fue un hombre que, como nosotros, a pesar de todas las cualidades espirituales y físicas que tuvo David, nos demuestra que con todo lo valiente que él fue, con todo lo maduro espiritual, nos demostró que como creyentes, nos demostró que como servidores de Dios siempre nos equivocamos y siempre estamos fallando. Y algunos nos quieren vender ideas erróneas acerca de cuando venimos a la vida en Cristo. Pero resulta que David nos muestra la parte humana de un siervo de Dios. Y David, a pesar de todas las cualidades extraordinarias que tuvo como rey, que tuvo como hijo de Dios, se vio envuelto en problemas, se vio envuelto en dificultades que le costaron caro. Y él, no era su intención hacerlo, pero él cayó en estas dificultades. Y cuando él cayó en estas dificultades, como caemos nosotros hoy en día, si uno no tiene a alguien de qué aferrarse, mucha gente cae hoy en depresión, en suicidio, en frustración, y hay gente que ya no le haya sentido a la vida, hay jóvenes que no le hayan sentido a la vida, que ya están decepcionados de sus vidas, a veces por algunos problemas que han enfrentado, por algunas dificultades que han tenido. El mundo nos da una idea de lo que es un hombre exitoso y de lo que es un hombre que debería vivir bien. Doy gracias a Dios por haber nacido en El Salvador, porque en Estados Unidos es peor la cosa. Hay países que te exigen un status quo o un nivel que tú debes de tener, y si no lo tienes, eres un fracasado. Eres un fracasado, eres un cualquiera. En estos países te valoran por el vehículo que andas, por la forma en que tú vistes y por el trabajo que tienes y el lugar donde vives. Y cuando tú no vives en lugares apropiados ni andas en vehículo, y aún hay salvadoreños que van a Estados Unidos y se enrolan y se enferman, y es llegando allá empiezan a querer tener la vida que tienen los otros y se ven en graves problemas en esa situación. Pero ¿cómo debería de vivir un creyente? Y realmente un creyente no va a tener problemas, realmente un creyente va a estar solo en victoria, realmente un creyente no va a caer en depresión. ¿Qué nos dice David como un ejemplo respecto a eso? David nos ha enseñado mucho durante algunos salmos que hemos estado estudiando. Ahora en el Salmo 64, David tiene la idea de ser protegido por alguien. Estamos hablando de David, aquel que mató a Goliat siendo un jovencito, un gigante que había humillado a un ejército completo. Estoy hablando de David, el que peleaba con los leones y arrebataba de las fauces o de la trompa de los leones, arrebataba los becerros. Estoy hablando de ese David. Estoy hablando del David que ganó muchas batallas, que fue a la guerra las veces que fue necesario. Es más, a él le dijeron ya no vayas a la guerra, pero él andaba en la guerra. No es como los líderes actuales que provocan las guerras pero no se someten a la guerra, sino que mandan otra gente a la guerra. En este entonces algunos reyes participaban adelante de sus tropas en la guerra. Estoy hablando de ese David, y ese David en el Salmo 64 manifiesta que necesita protección de sus enemigos. Pero ¿cuáles eran los enemigos que perseguían a David? Y David tenía enemigos en varias esferas, como los tenemos nosotros. David tenía enemigos en la familia, David tenía enemigos en el ejército, David tenía enemigos y
amigos que lo habían traicionado y se habían convertido en enemigos, que creo que es lo que le dolía más, y tenía enemigos en su propia familia. Esto es terrible, esto frustra, deprime, y yo creo que es una historia que se repite con algunos de nosotros. Muchos pueden estar en este problema que tenía David. David no podía defenderse de su hijo y matarlo. Uno de padre parece que ama más a los hijos que los hijos a los padres hoy día. Y no es lo mismo pelear contra un enemigo que no es nada tuyo que contra alguien que es tu familia. Eso deprime. David estaba enfrentando esta situación. Y David dice en este Salmo número 64, que lo hemos dividido de esta manera, para entenderlo, lo hemos dividido de esta manera, y vamos a ver David cómo en el Salmo está tratando de hacer esta súplica y de tener esta protección. Yo no sé qué es lo que te aflige hoy a ti, no sé qué es lo que te aflige. No sé si tienes enemigos en el trabajo, no sé si tienes enemigos en la familia, no sé si tienes grandes dificultades de amenaza de muerte, no sé si eres perseguido, no sé si tu enemigo es lo económico, no sé si tu enemigo es la rutina. Hay personas que ya no soportan vivir un día igual, están deprimidos. Hay algunos que ya no tienen motivo para vivir. Si esta es la vida y todos los días voy a hacer esto que estoy haciendo ahora, ya no quiero vivir. Si esto es lo que voy a vivir, no sé cuál es el enemigo contra el que tú estés peleando. Pero este David, que es valiente y que podía fajarse físicamente con alguien, ahora lo vemos clamando por la ayuda de Dios, no de un ejército, no de sus fuerzas, sino de la ayuda de Dios. Y dice en el Salmo número 64, vamos a leer los primeros dos versos, versos 1 y 2. Escóndeme, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor al enemigo, escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. En el verso 1 y 2, David está clamando por protección. Y dice David, escúchame, escúchame, Señor, escúchame. David no quiere por su propia mano tomar la respuesta a este problema. David dice, escúchame, yo estoy clamando, te quiero que me escuches. Padre, yo no te he visto. Nosotros adoramos a un Dios vivo que no hemos visto y lo adoramos por fe. Vemos la obra de sus manos, pero no lo hemos visto a Él. Vemos los cielos, vemos las estrellas y vemos todo lo que Él ha hecho, y vemos que tiene que ser un Dios grande y maravilloso por todo lo que Él ha hecho. Ahora, si este es mi Padre y yo estoy en dificultades, yo le clamo a mi Padre. ¿En quién debo de confiar yo? Y David dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme. Hay unas palabras que se repiten aquí que son muy interesantes. Escúchame, la primera. No sé si tú has estado conversando con personas que no te escuchan. Hoy en día esto es común, conversar con personas que no te escuchan. Están con el teléfono y están platicando contigo, y delante de ti están en el teléfono y están platicando contigo, y se burlan de ti como que están platicando contigo, pero están con el teléfono y te dicen sí a cualquier cosa o no a cualquier cosa. Pero ya no tenemos esas conversaciones normales, sino que están con el teléfono y andan como que son muertos vivientes caminando. Lo hacen los padres, lo hacen los hijos. Yo creo que tienen los ojos como torofuegos, porque en esa pantalla del teléfono no se entiende. Le doy gracias a Dios que el mío se ha arruinado. Miren qué descanso siento, el mío se ha arruinado, y ahora retrocedí a un teléfono troglodita que solo recibe llamadas, tiene una lamparita y da mensajes. Así que he descansado bastante. Yo creo que se puede vivir sin eso, se puede renunciar sin eso.
Pero escuchar significa verte a los ojos y poner atención, pero ya no tenemos esas relaciones normales. Porque toda la gente anda con su teléfono y a media conversación suena el teléfono y atienden el teléfono. Y te dejan hablando, te dejan hablando. Somos unos bobos. Pero cuando hablo con el Señor, yo no sé si cuando oran está con el teléfono también. Bueno, a algunos les suena el teléfono aquí en la iglesia. Aún aquí en la iglesia algunos no respetan ni a Dios. Aquí en la iglesia siquiera esos 15 o 20 minutos que viene a dar, porque el culto dura 1 hora, pero de esa hora apenas te logré tu atención 10 minutos. En los otros te dormiste, en los otros texteaste y en los otros pasaste orinando. Pero no le pusiste atención. Pusiste atención. Escúchame. Yo quiero que alguien me escuche. Los hijos ya no te escuchan, los padres ya no escuchan. Y entre marido y mujer yo creo que nos texteamos, es más fácil comunicarnos texteando. A veces mi esposa me ha dicho esto, ¿por qué no me lo dijo cuando estás en la casa? A veces nosotros mandamos un texto, pero cuando vemos a la persona no le decimos. Escúchame. Y el gran problema de las redes sociales es que estas redes sociales son para enfermos, y con todo respeto le digo, son para gente que no son normal, porque no pueden tener relaciones normales. Y esto sucedió en Estados Unidos porque allá hay enfermos, en el sentido de que no es como en los lugares latinos, en mi pueblo. Yo en mi pueblo conozco ni a Juacha, ni a Juana, conozco la que vende atol, la que vende en la tienda, allá no se conoce nadie. Recuerdo yo cuando estaba pequeño, podía ir a jugar a la casa de un amigo y me daban de comer. Dicen que allá en Estados Unidos, para que tú visites a alguien tienes que pedirle permiso, no puedes llegar así como llegas aquí, que aquí solo buenas y vos allá hasta bañando a la gente y no hay problema. Entonces las redes sociales surgieron para todos los enfermos que no podían tener una relación normal, verbal, de persona a persona, a tal grado que estamos haciendo cipotes bayucos, bueno, en internet no va a entender esta palabra, bueno, ridículos, que no se pueden relacionar de persona a persona solo texteando. Vaya y dile esto, no se lo dicen, mejor le mandan un texto. Ya estas relaciones interpersonales ya están cayendo, no pueden ni hablar porque escriben en claves en los textos, ni eso. Escúchame. Entonces David quería que alguien escuchara, y los creyentes sí tenemos a alguien que nos escucha. Tal vez no te escucha tu esposo, no te escucha tu esposa, no te escuchan tus hijos, pero Dios sí te escucha, amén. Dios sí te escucha. Dios sí te va a escuchar. Él está pendiente de ti. Yo cuando recuerdo cuánto me ama el Señor, y me acuerdo de ese verso que dice, y me amó de tal manera amó Dios. Digo yo, cuánto me ama, de tal manera me amó que dio a su Hijo. Un amor como ese es grande y maravilloso. Yo tengo un Padre poderoso que me ama de esa manera, y con Él hablo. Y dice David, escúchame, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor. Y me encanta esto, David tenía temor. David tenía temor. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo? Y yo he dicho, el miedo no existe. Algunos dicen, pero yo lo siento, le hemos dado un concepto a algo, pero yo le digo, enséñame el miedo, enséñamelo, cuánto tenés de miedo. ¿A qué le temes? Hay gente que le teme a la oscuridad, pero ¿y qué hay ahí? Pues ve, no, y tiembla, y tiembla. Los creyentes, David tenía temor, los creyentes vamos a sentir temor. Sí, hermano, no pecas cuando tienes temor. Alguien nos vende la idea que vamos a ser perfectos y que no vamos a sentir. No es así. David era un tipo valeroso, y no es un temor de cobardía, sino es un temor de respeto, es un temor consciente de la inutilidad del ser humano. Cuando nos damos cuenta cuán poderoso es el Señor y cuán frágil somos nosotros, deberíamos de tenerle temor. Porque David no era cobarde. Pero David dice, protégeme del temor
al enemigo. Sabes que uno de los problemas más grandes que está causando presión alta y diabetes es el miedo. Y a veces no sabes de a qué. David, en ese clamor por protección, David dice: ayúdame con el temor a mis enemigos. El temor te mata antes que la propia maldad que te puedan hacer. Hay una gente que tiene una lengua de perro, aunque pues no ofendo a los perros, pero decirle que yo viendo el Discovery, no son los perros que tienen la lengua más larga, hay un animal que se llama camaleón, y creo que de aquí donde está la cámara, vea, se le queda viendo un insecto y saca la lengua y la agarra y se lo trae por acá. Hay hermanitos en la iglesia de esa manera, yo no sé los que nos ven por internet, si tienen hermanitos que la lengua es como la serpiente que estaba en el paraíso quizás. Y te dicen: mira lo que andan diciendo de ti, creo que corres peligro. Ya no dormís esa noche y empezamos a tomarte pastillas, te intrigan, y esa intriga y ese miedo te mata más que lo propio que te va a pasar. Te digo porque yo lo he vivido. Yo en mi oficina llegué a decirle: lo que tú me vas a decir lo sostienes delante de esa persona. No, yo vivo, no, entonces cállate. Y en mi trabajo tuve que decir que cuando llegaran, que alguien dijo que yo no lo recibo, yo Chandler no recibo, que cuando lleguen es porque van a hablar con alguien del que van a hablar y que lo traigan, pero no eso, porque había hecho un caos en el trabajo. La lengua, como dice Santiago, es un fuego terrible que carcome a cualquier gente. Dicen que te andan buscando y luego es que no oí bien, qué graciosito, y ya le dio el ataque al pobre. Muchos se mueren del miedo antes de lo que le va a suceder. Y David dice: protégeme de ese miedo. Los creyentes estamos protegidos de ese miedo confiando en el Señor. Amén. Si me he de morir, si me ha de pasar, ¿y qué puedo hacer pues? En mi país hoy están juzgando a mucha gente, a veces justa o injustamente, igual enfrentamos esa situación, pero digo yo, mata más el miedo. La gente nomás la capturan y entra en una crisis nerviosa y ya está enfermo. Ya está enfermo. Hay personas que se divierten con esto. Los que no han estado en ese lugar se divierten, pero cuando están, yo creo que viven las cosas de otra manera. Pero, ¿sabes? Un creyente debe de estar confiado en el Señor. Un creyente debe decir como David en este verso, dice: protégeme. ¿Y de quién dice que le proteja? Del temor del enemigo. No del enemigo, sino del temor al enemigo. Porque nosotros le tenemos miedo a enemigos que son poderosos. Hay enemigos que son poderosos, hermano, y que nosotros no somos nada. Hay enemigos poderosos. Y a veces cuando nosotros vamos a tener problemas con esos enemigos, nos vemos inertes. Mucha gente ha tenido que emigrar por el temor a estos enemigos. Pero ¿cómo un creyente debe enfrentar el temor al enemigo? El enemigo es fuerte, pero Dios es más fuerte. No estoy hablando de ser insensato e imprudente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de confiar en Dios. Tu enemigo puede ser una enfermedad o la muerte. Hay algunos que le temblamos a la muerte. Le temblamos a la muerte y decimos que somos creyentes, que tenemos fe, pero le temblamos a la muerte. Venciendo el temor a la muerte, ¿sabían ustedes que Satanás, el arma mortal que usa para vencer al creyente, que es el temor? Es el temor. Y el temor a la muerte específicamente. El creyente lo vence con el temor a la muerte. Y Dios dice que ya venció a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Si ya fuiste vencida, porque si mis hijos mueren, pasan a vida eterna. Amén. Pasan a vida eterna. Pero lo que creemos, eso podremos vivir y quitarnos del temor al enemigo. El enemigo es poderoso.
Y eso habla ahí. Le temes al fracaso, le temes a morirte sin casarte, le temes a morirte, le temes a no tener jubilación, le temes a que te pegue una enfermedad, le temes a un montón de cosas. Y saben, yo he visto testimonios, he oído testimonios de impíos que son más valientes a la muerte que los creyentes. Y me da vergüenza decirlo. Me da vergüenza decirlo. Este día estaba oyendo una entrevista con Vicente Fernández, este cantante famoso, latino, mexicano, Vicente Fernández. Le apareció un cáncer en el hígado y le quitaron 3/4 partes del hígado. Y bueno, Vicente dice, bueno, te salió cáncer, piénsalo para operar. No tengo nada que pensar, me opero. Pero te puedes morir, no hay problema, te puedo morir. Bueno, yo me opero mañana. Pues si usted está listo, yo me opero mañana. Reúne a sus hijos y le dice a sus hijos, los amo. Le dice a su esposa, esposa, si te he ofendido, perdóname. Si te he ofendido en algo, te amo. Y igual me puedo morir de un cáncer como de una gripe o de un accidente. Bueno, nomás nos dicen a un creyente, parece que le salió una manchita en la radiografía. Ay, Dios mío, ay, y empiezan con una llorazón. Le estoy hablando de un cantante. Un creyente, su vida no termina con la muerte. La muerte solo es un paso, es un leve dormir y un eterno despertar. Cuando abra mis ojos, lo voy a abrir en presencia del Señor. Yo a mis hijas, a mi esposa, yo le voy a decir, ¿sabes? Me dice mi esposa, y me vas a buscar cuando resucites allá en el paraíso. Y me puse a pensar un rato de eso. No sé cuántos muertos y cuántos habrá en el paraíso, pero yo voy a andar, estará mi esposa aquí. Y creo que no sé si vamos a volar o a caminar, o si habrá transporte. Pero si se puede buscar a la familia, creo que la vamos a buscar. Amén. No oigo que van a buscar a la familia de la esposa aquí. Ya la aguanté en la tierra y todavía en el cielo. No oigo yo que diga amén, gloria a Dios, voy a buscar a mi esposita. No oigo yo eso, hermano. No los oigo muy animados que van a ir a buscar a su esposa, que van a ver a su suegra, van a ir a buscar a sus hijos, a ver dónde están. ¿O creen que van a ir a otro lugar, hermano? No, van a ir al paraíso también. Entonces en el verso dice, clamor por protección. Yo clamo porque tú me protejas, porque me quitas el miedo. Hermanos, debemos de vencer el miedo en el nombre del Todopoderoso. Venzamos el miedo, hermano. No nos va a dejar vivir tranquilo. El miedo no nos deja vivir tranquilo y te trae las enfermedades. Debemos de confiar en el Señor. Verso 3. Vamos a leer el verso 3 al 6, que es la parte de descripción de los malos. Veamos cómo describe David los malos. Veamos cómo los describe David los malos. Afilan su lengua. Alguien podría decir, hermano, usted es bastante ofensivo. ¿Cómo habla de la lengua? No, yo no lo hablo, la Biblia lo dice. La Biblia, fíjate que no habla de una ametralladora, no habla de una... Bueno, las armas de ese entonces no eran eso, las armas de ese entonces eran flechas, eran espadas, eran todo eso. Pero fíjate que el salmista dice, afilan el machete. No, afilan, ¿qué dice? Afilan la espada que simboliza la lengua. Dice, afilan su lengua como espada. Esa lengua machetera que tiene esta hermana es cosa seria. Corta y es de 2 filos, ¿verdad? Corta para los 2 lados. Fíjate cuál es el problema que señala David. El temor, y luego señala la lengua. La lengua te infunde el temor. En los trabajos, hermanos, la gente con la lengua, los padres de familia, la gente es podrida con la lengua, hermano. Inventa la calumnia. Bueno, esto lo usan en Estados Unidos. Ahorita hay una campaña entre Donald Trump y Hillary Clinton. ¿Y qué usan? La lengua para destrozarse.
Mira, le dice con la lengua al otro que es machista, maltrata a las mujeres y desprecia a los inmigrantes. Y este señor Donald Trump dice al otro, le dice a la otra que tiene unos correos sospechosos. Y decían los políticos, esto aunque sea verdad o mentira, al público no le importa, cuando ya lo enlodaste, ya lo enlodaste. Es como la dignidad de una señorita, o es como un chambre que le hagas a alguien, aunque te quieras retractar después, ya lo ensuciaste. Nosotros somos peligrosos con la lengua. Para decirle mañoso a alguien le decimos sin tener evidencias ni pruebas. Solo lo repetimos. Nosotros vemos una noticia en el periódico y dice posible fraude de fulano con mañoso, dice. Y usted no tiene ninguna evidencia, ni en contra ni a favor. Pero somos tan abusivos con la lengua que hacemos eso. Y aquí David estaba preocupado, y creo que el daño más grande, hermano, que uno recibe en el trabajo, en la familia y aún en la iglesia, es cuando con la lengua te acaban. Estaba oyendo, no recuerdo quién estaba contando la historia de Jimmy Swaggart, un siervo del Señor. Estaba contando la historia de Jimmy Swaggart y me llamó la atención, y vuelve otra vez la lengua. Y debemos de tener cuidado con la lengua, porque puedes hacerle un daño a un siervo de Dios que va a causar más daño que bien, y vas a acabarte un ministerio por culpa de tu lengua. Tú puedes criticar al predicador, pero si tú no te vas a poner en el lugar del predicador, solo lo destruyes, estás haciendo el trabajo del diablo para que el diablo avance. Estos siervos de Dios fueron usados, influenciados por el diablo. Este Jimmy Swaggart, yo no sabía que Jimmy Swaggart, bueno, algunos jóvenes no conocen el ministerio de Jimmy Swaggart, pero este hombre tenía un ministerio maravilloso. Este hombre tenía un ministerio maravilloso. Dios lo tenía bendecido con ese ministerio. Y había alcanzado, yo no sé cuántas almas había alcanzado el Espíritu Santo a través de Jimmy Swaggart. Muchos convertidos. Pero la lengua de un siervo denunció a Jimmy Swaggart en un pecado, y se terminó el ministerio de Jimmy Swaggart. ¿Quién ganó esa batalla? El diablo. ¿Y quién cree que lo denunció? Otro siervo de Dios. Pero Jimmy Swaggart le había hecho lo mismo a ese siervo de Dios, con la lengua. Y ambos se acabaron su ministerio. ¿Y a quién dañaron? A todos los creyentes. Muchos creyentes han de haber desertado, muchos creyentes defraudados, toda una comunidad defraudada. Así es que los daños son graves. Por eso es que Satanás busca a los líderes y busca las cabezas. No es una carga sencilla. Yo me ponía a pensar por un momento, y tal vez la Iglesia Católica tenga razón, lástima que caemos en otro error. Pero cuando uno le quiere servir a Dios, como dijo Pablo, es mejor solo. Porque la mujer, los hijos, se acaban tu ministerio. Un líder que tiene familia es un líder que tiene problemas. Un pastor que le sirve a Dios y los hijos son marihuanos, bolos o drogadictos, le botan eso. Una esposa que acusa continuamente al líder o a su esposo, se lo acaba también. Ahora yo entiendo a Pablo. Pablo, como dijo que era mejor solo. Y Pablo dio las razones, porque si tenés una mujer, tenés que estar complaciendo a esa mujer. Y tenés hijos, tenés el problema de la vergüenza de los testimonios de los hijos. Ahora por eso es que para servir a Dios muchos renuncian, pero caen en otro problema. Es difícil. Pero por eso Dios nos salvó con su gracia, amén. Porque sabía que no podíamos ser perfectos. Y Pablo dice lo que yo quiero, y aún él sí decía lo que yo quiero no lo hago. Y lo que quiero hacer no hago. Me salen las cosas al revés. Ninguno de nosotros como creyente iglesia creo que maneja con ganas de pecar. No.
Amanecemos con ganas de glorificar al Señor, pero en vez de glorificar al Señor nos sale nuestro enemigo, nos infunde el temor. Veamos la descripción de los malos. Lengua primero. Y cuando abras tu boca, hermano, a partir de hoy de este estudio y de lo que Dios te dice, ten prudencia de lo que hablas. Mira lo que dice aquí los malos. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. ¿Qué es lo que hacen? Calumniar. Calumniar. La forma de destruir a alguien es calumniándolo. Y así se han destruido grandes testimonios, se han destruido iglesias, se han destruido muchas cosas. Es astuto Satanás. Y dice aquí, afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. ¿Y qué buscan? Emboscan, intrigan, murmuran, susurran. Hermanos, los vecinos. Y cuando pasas tú te sonríen. Y por detrás están comiéndote con el otro. El que parecía que era tu amiga. Muchas personas son engañadas. Y tengamos cuidado de lo que tenemos más cerca. Yo fui traicionada por la mano derecha en mi trabajo. Y cuando yo le pregunté, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te hice yo? Te traicionan los de la casa. Qué terrible cuando alguien de la misma casa te denigra y habla de ti. Un esposo de la esposa. Pero qué ridículo hacemos si yo hablo de mi esposa y la gente va a decir, qué tonto, habla de la esposa y está casado con ella para que la aguanten. Este es tonto. Y la esposa igual, ese desgraciado no vale nada. Pues más desgraciada y más tonta es de ella porque está con un desgraciado. Y sale a denigrarlo a la calle. Sale a denigrar a la calle. Lengua. Te emboscan. Disparan contra el inocente. Le tiran sin temor y sin aviso. Te tienen un chambre y un tamal bien hecho. Sin temor y sin aviso. No tienen temor de hablar. Y en la iglesia hay esto, hermano. En todas partes hay esto, hermano. Es una batalla que tenemos todos. Santiago lo escribió por eso. Santiago lo escribió. Debemos de tener cuidado con la lengua. Respeta, hermano. No abras la boca innecesariamente y no hables mal. En las muchas palabras no falta el pecado. La descripción de los malos que son chambrosos, calumniadores, hipócritas, te emboscan, disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan. Dios los cría y ellos se juntan. Dime con quién andas. No, hermanito, yo de volar. No. En mi trabajo hay tanta intriga y a veces me quieren ver la cara de tonto. Mire, yo soy su amigo, yo le hablo a su enemigo, pero yo no hacemos tonto. Dime con quién andas. No, yo aquí los bolos, los marihuanos y esto, yo aquí me reúno, pero yo no doy relajo, yo me meto al relajo, pero yo soy hijo de Dios, yo solo... no. Dime con quién andas. La Biblia dice, si te juntas con sabios, sabio serás. Si te estás juntando con la calaña, calaña sos. No te engañes, porque no lo estás evangelizando. Así que no se dé, hermano, conozcamos a las personas. Por eso es que Dios es fiel. Y nuestros amigos deberían de ser nuestros hermanos. Y no nos engañemos con gente de fuera, porque ellos se juntan a la misma calaña. Yo cuando miro y me quieren ver la cara de tonto, no, usted tiene derecho a ser amigo de quien le da la gana, pero a mí no me engaña. Si a usted le gustan los mañosos y habla con los mañosos y se viste como mañoso, no me esté engañando aquí. Un creyente no puede escoger como amigo a un narcotraficante, asesino, no va a andar compartiendo amistad con ellos, porque no va a estar de acuerdo en lo que están haciendo.
Yo no digo que no lo vas a saludar, no, estoy hablando amigo. Estoy hablando de eso. Nosotros no podemos ser amigos de personas que odian a Dios o que violan la ley. Los comprendemos y los queremos ganar para el Señor, queremos que se conviertan. Claro que sí, pero no compartimos esas cosas. Es como yo puedo hablar con todos los homosexuales que quieran, pero no comparto ni aplaudo lo que hacen. Pero puedo presentarles el Evangelio y pueden ser salvos y pueden ser buenos hermanos y Dios los puede transformar. Amén. Amén. Así como nos transformó si nosotros éramos pecadores como ellos. Nada más que este pecado es más visible, pero aún algunos tenemos pecados ocultos en la congregación que no manifestamos y queremos andar de hipócritas como de vestiduras blancas, criticando a homosexuales y a otros, y nosotros hacemos peores cosas a veces a escondidas. Es pecado, es un pecado igual que cualquier otro. Lo único que es visible y es abominación a Dios, es abominación a Dios como cualquier otro pecado, como el adulterio, como la mentira, como el robo, como la codicia, todo eso es pecado. No es de otra manera. Entonces dicen ellos, unos a otros se animan, y le decía a mi esposa yo, fíjense que yo viendo en la naturaleza, un animalito solo no es loco. Un perro él solo se junta con 10 perros, una jauría, hermano, se vuelven locos, pueden destrozar a cualquiera. Un lobo él solo no es loco, en manada son locos. Y los seres humanos y los pecadores también, ellos solitos no hacen nada, pero en manada. Mira lo que dice aquí, miren, calculan, dicen, se animan en sus planes. Fíjense que alguien chambroso nunca lo hace solo, siempre tiene cómplice. La gente que te quiere hacer un mal siempre tiene cómplice. Y dice aquí, se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién nos verá? Decir, nadie nos va a ver, vamos a salir con la nuestra. Mira desde cuándo viene esto. Cuando te quieren hacer mal y te entregan como al Señor lo entregó Judas, te entrega uno de la casa o te entrega el que está cerca de ti. Fíjense que casi todos los robos, secuestros, siempre es la sirvienta, alguien familiar o alguien cercano a ti, que tú lo enojaste con algo y hacen eso. Los investigadores de la policía siempre el círculo familiar revisan por esta situación. Entonces David se sentía calumniado, se sentía perseguido por los malos. Y la gente va a decir mentiras de ti. Y es lo que dice aquí. Veamos el verso 6. Maquinan injusticia y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. ¿Alguien cree que se puede burlar de Dios? Los impíos creen que se pueden burlar de Dios porque no lo respetan y creen que Dios no es soberano y va a hacer justicia. No tienen temor de Dios. Las personas que tienen temor de Dios, o sea, los creyentes, la iglesia, respeta y trata de vivir de acuerdo a las leyes de Dios. Pero estas personas no lo hacen. Tú debes de ser muy sabio y debemos de pedir mucha sabiduría al Señor. Yo era una persona bien agresiva y Dios me ha enseñado y me ha ayudado mucho. No saben cuánto he tenido que soportar de gente, y ahora entiendo yo a mi Señor. Mi Señor era el Hijo de Dios, era Dios, y hubo gente, ¿cómo te diría? Hubo gente rascuache, gente ordinaria que lo escupió a la cara. A Dios lo escupió. Cuando lo llevaron ante las autoridades, hubo sabandijas, guardias que lo golpearon. ¿A quién? A Dios. Lo golpearon. No respetan. Y la gente a nosotros, Él dice, si esto hicieron conmigo, ¿qué más nos van a hacer con ustedes? Pero eso sí, hermanos, estoy hablando de cuando
Tú estás sufriendo calumnias porque son calumnias, no porque es verdad. Porque si es verdad, pues Él te va a disciplinar. Pero si es calumnia, pues Él verá tu causa. A mí me gusta, como dice David, mira mi causa, Señor, y juzga tú. Mira mi causa. Si yo soy culpable o no soy culpable. Nosotros es al Señor que tenemos que poner nuestra causa, y es Él el que nos va a juzgar si hemos hecho algo correcto o incorrecto. Maquinan injusticia y dicen, no vamos a salir con la nuestra, vamos a hacer daño a esta persona. Hace poco vi en las noticias que le habían violado delante del pastor, le habían violado a la esposa delante del pastor. No sé si fueron vagos o por molestar, solo porque era creyente. Delante del pastor violaron a su esposa. Hay gente, los puercos que viven en el lodo creen que todos son puercos, hermano. Y cuando miran a alguien limpio, lo quieren enlodar. Tu testimonio te lo van a querer enlodar. Y es el común denominador que cuando tú presentas el Evangelio, ¿y quién eres tú? Es lo primero que te dicen. Te juzgan por el pasado. Te quieren ver perfecto porque ellos no son perfectos. Y creen que cuando tú has sido salvo y perdonado, creen que les estás diciendo que ellos son una escoria y que tú eres un santo ya. Ellos entienden mal el mensaje. David dice que maquinan injusticia y los describe aquí lo perverso que son los malos. Yo espero, hermanos, que nosotros no estemos aquí. Les decía que yo he aprendido. Miren, a mí me han calumniado gente ignorante que ni leer ni escribir sabe. Y lo peor es que cuando están delante de mí, me dice mi secretaria, me dice, me daban ganas de decirle lo que estaba diciendo de usted afuera. Pero cuando entran aquí con usted, cambian totalmente. Enfrente de usted, cambian totalmente. Y enfurece, y es lo que David sentía. Es lo que David sentía. Yo no sé si tú lo has sentido, no sé si te han calumniado por algo que tú no has hecho. Duele. En la parte 2 describen a los malos. Pasamos a la parte 3, versos 7 al 10. Y dice, pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina. Los latinos tenemos un refrán, dicen que el pez por su boca muere. Con esa misma boca que nos calumniaron, nos dieron embustes, con esa misma lengua los va a enredar un día por hablar lo que no deben. Y el Señor dice aquí, será su ruina, y quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. Dios manifiesta un día su juicio y Dios tiene control y soberanía, hermano. Y Dios juzga. Si nosotros ponemos nuestra causa a Dios, Dios va a juzgar a esa persona que nos calumnia, esa persona que nos vitupera, esa persona que nos desea mal. El mal se va a volver contra él. El Señor dijo que el perverso cava un hoyo para nosotros, pero él va a caer en ese hoyo. Y yo he visto eso, hermanos. Yo he visto eso. El Señor es maravilloso con eso. El Señor manifiesta justicia y juicio y Él no se equivoca. Él no se equivoca. Ten paciencia y esperemos en Dios. Yo no sé qué te puede estar afligiendo, no sé si el miedo, el terror, la intriga, la depresión te tiene, pero libérate y espera en Dios. Yo no sé cómo hacen las personas que no tienen a Dios en su corazón, porque yo, si no fuera por Dios, quizá estuviera frustrado. Yo hablo con muchas personas y algunas personas me dicen, ya no le doy sentido a mi vida, cada día hago lo mismo. No tiene sentido, no me alegra nada. Mira qué terrible es decirle algo a estas personas. Yo no sé si tú has caído en depresión. Te defrauda tu esposa, te defraudan tus hijos, te defrauda la vida,
y aún estás enfermo y dices, yo no le hallo sentido a esto ya. Todos los días lo mismo, levantarme a las 5 de la mañana y a lo mismo. Esto repetido por los años hasta que me venga la muerte. Le decía yo a esa persona, intenta disfrutar un día a la vez. Disfruta tu trabajo. No me importan ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi trabajo. Ando muerto en vida. Y muchos en un momento de su vida llegan a eso. Se te viene el mundo. Después de vivir como rey, orando como Lázaro. Después de que tenía todo, hoy no tengo nada. No lo entiendo. Pero Dios es justo. Y las cosas marchan como debieran. Debemos de tener paciencia. Y que Dios nos va a dar el valor de sobrellevar lo que nos ponga. Pero debemos de creerlo. Los frutos del pecado, David, a veces juicio da miedo, pero para los creyentes y para la iglesia la palabra juicio es de gozo y alegría, amén. Porque Dios un día va a enjuiciar este mundo y que se aflijan los que no han creído en el Señor. Y los que nos ven por internet, si hoy hay alguien que nos está escuchando y tiene miedo, pues ya no le tiene sentido su vida, le pedimos que venga a los pies del Señor, que crea en su Hijo, que vino al mundo a salvar a todos los pecadores, bueno, de los cuales yo soy el primero, y solo somos pecadores perdonados. Si yo creo que el Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios, que murió en la cruz y en esa cruz pagó todos nuestros pecados, mis pecados pasados, presentes y futuros, y creo que murió y que resucitó al tercer día como las Escrituras lo dicen, y que está a la diestra de Dios. Padre, yo soy salvo. Tú eres salvo si crees eso. No predicamos en vano, predicamos a un Dios vivo, a alguien que te ama y quiere que te salves. Y solo tienes que creer en Él y tu vida va a tener un nuevo sentido. No debemos de ser egoístas y pensar solo en nosotros. Debemos de pensar en qué Dios quiere de nosotros. A esta persona con lo que hablaba le decía yo, piense en sus hijos. No sea egoísta, no piense solo en que usted esté divertido o alegre. Piense que usted le va a servir a otros. Dios se despojó a sí mismo, siendo rey, se hizo miserable por nosotros. Así es la forma que se demuestra el amor. Pero muchos somos egoístas todavía y no hemos aprendido a despojarnos de nosotros. David tuvo miedo, pero nos enseña que puedo clamar por protección a mi Señor. Describe los malos como son. Y David dice, Dios se va a manifestar con juicio. Yo pongo mi causa en manos de Dios y que sea Dios que juzgue. Aprende a callar, hermano. Antes yo no me dejaba. Antes yo me creía poderoso, bueno, y me tenía temor por eso. Yo no me dejaba. Y podía arrastrar a cualquiera y podía denigrar a cualquiera. Uno me dijo, no eres el Obed que yo conocí. Sí, ya no lo soy. Sí, ya no lo soy. Ya no lo soy. Porque no me inmutaba y me decía, y dicen esto, y dicen esto otro, y dicen esto otro. Me acordaba de Adrian Royer, un predicador que yo les di un día aquí. Dice Adrian Royer, cuando te empiecen a calumniar, uno cuando le empiezan a decir, y ustedes, mentira, mentira, y empieza uno a querer defender, no. Hay que callarse y hay que dejar que la persona tire todo el lodo que tenga, todo. Y uno debe escuchar. Y cuando ya terminó, todavía decirle, dice Adrian Royer, nomás que comienzan a hablar, yo debo de figurarme un stop, el rojo, como el que hay en la calle. Yo debo de ver ese rojo cuando alguien empieza a quererme injuriar. No es sencillo, porque yo te voy a decir, no es sencillo, hermano. No es sencillo. Yo cuando me enojo se me nota rápido.
Cuando estoy disgustado, mi rostro lo demuestra. Yo no sé cómo, como nunca tengo un espejo enfrente, no sé cómo me veo. Pero cuando me enojo, y la gente me dice, usted está enojado. Y no puedo ni tragar. Y una ganas de agarrarte. Bueno, ya, cualquiera le describo más. Esa sensación pasa tiempos que no la siento, pero por ratos me viene. Y digo, Señor, solo tú eres santo. Creí que ya había abandonado eso, pero este sacó lo peor de mí de nuevo. Lo que yo creí que ya no tenía, porque paso mucho tiempo sin traje. Pero luego viene alguien y me lo saca. Digo yo, Señor, solo tú eres perfecto. Pero sabes, cuando me imagino eso que dije en el rollo, un stop y me caigo y me quedo viendo y se me quedan viendo, creyendo que yo me voy a inmutar y me voy a defender y no digo nada. Y digo yo, ¿solo eso? Sí, bien. ¿Y no va a hacer nada? No voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Y luego ellos mismos me dan testimonio de lo que Dios hace con las personas que dijeron eso. Que en otra vez yo les voy a contar si quieren, pero hoy yo he visto la mano de Dios actuando sobre esas personas. Pero tienes que callar, tienes que confiar en Dios y dejar eso. Termino diciendo, para los que somos víctimas de esto, termino diciendo, hay un pensamiento que dice, ninguna explicación es suficiente para el que es tu enemigo, y ninguna es necesaria para el que es conmigo. Gloria a Dios por eso. Aprende eso. Porque uno se quiere justificar ante estas personas y a ellos nunca les va a bastar. Nunca. Siempre te van a hallar un pero. Uno tiene que aprender a callar y dejar que Dios sea. Que Dios bendiga eso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.